Recién conversábamos sobre las modificaciones Claro. que se dieron en el proyecto de ley Ómnibus, nuevas modificaciones que se dieron con la quita del paquete fiscal, entre otras cuestiones que anunció el viernes el ministro de Economía. Y para hablar un poco de esto estamos en comunicación telefónica con Pablo Juliano. Él es diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Muy buenos días, Pablo. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. ¿Cómo andan? Buen día a todos. Muy bien, gracias por atendernos. La primera pregunta está vinculada a cómo vivieron desde el bloque la quita de este paquete fiscal que tanta controversia venía generando. Bueno, voy a hablar primero en un plano personal. Dale. La verdad que un poco, en primer lugar, de desconcierto, porque, o sea, si bien entendemos que el gobierno está haciendo sus esfuerzos para lograr la aprobación de la ley, Sí. no deja de ser menos importante que un capítulo que consideraban prioritario y protagonista y clave se ha dejado de lado. Llama la atención, alimenta el desconcierto de cuál es el verdadero programa. La pregunta que, por lo menos en mi caso, nos quedó presente tiene que ver con cuáles son las herramientas que el gobierno necesita. Es decir, esta ley, ¿cuál es la columna vertebral de esta ley que el gobierno requiere en sus casi primeros 100 días de gobierno para poder dar los primeros pasos? Claro. Viste que ahí está dando vuelta un debate desde la asunción de mi ley de quiénes son los que están dispuestos no solo al diálogo, sino también a colaborar y contribuir en ese primer periodo de gobierno para que el gobierno no se sienta obstaculizado. Sí. Esa pregunta que me hago creo que es clave, ¿no? Claro. Pablo, a ver, el hecho de haber sacado el capítulo fiscal es sacarle el corazón directamente a esta ley bases, ¿no? Porque sin lugar a duda es un articulado más que importante en lo que tiene que ver con esta iniciativa del Ejecutivo. Quedando el tema del Inca, otras cuestiones como por ejemplo el cambio en el Código Penal, ¿qué matriz o qué sustancia, ¿no?, le queda a esta ley y con qué vocación van a ir si es que se da la sesión en el día de mañana? Bueno, pero es que en este sentido es muy importante, ¿no? Porque ¿con qué ley nos vamos a encontrar? Hay una ley de 360 y pico de artículos que termina quedando. Antes de atenderlos a ustedes estaba repasando también mirando las redes y demás, y se analiza también algunas modificaciones también en el propio recinto, es decir, que siga sufriendo modificaciones. Sí. En ese aspecto cuesta dilucidar y ver la mecánica, ¿no? Muchas veces los gobiernos elaboran leyes que corren bastante más lejos el límite porque saben que esas iniciativas sufren modificaciones, son parte de las compensaciones, parte del diálogo, parte de los distintos acuerdos que se van celebrando sobre distintas materias y distintos aspectos. Entonces, naturalmente un proyecto siempre originariamente termina sufriendo modificaciones, pero acá no podemos, no podemos entender que lo que hizo el viernes el ministro de Economía fue una apuesta bastante arriesgada. En ese sentido te consulto, porque digo, Jorge recién decía, bueno, el capítulo fiscal se presumía que era como el corazón o la columna vertebral de toda esta ley ómnibus o ley de bases que fue sufriendo como cambios y quita de artículos hasta llegar casi a la mitad. Ahora, todavía queda el tema de facultades delegadas y en ese sentido quería conocer tu opinión, porque hay muchos que dicen, bueno, si se mantienen las facultades delegadas, se podría llevar adelante lo que es el capítulo fiscal por decreto, por ejemplo. Exactamente, por eso yo creo que el verdadero corazón de la ley son las facultades delegadas, es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero por eso les decía, ahí estoy viendo y leía, esto está entre pinzas, que podría sufrir también algunas modificaciones, sí. Podrían bajarse algunas facultades. Voy a hacerlo rapidito, esto que les voy a contar. Para que el Congreso pueda delegar facultades, primero se tiene que declarar la emergencia. Es una escalerita. Declaro la emergencia de la materia, Sí. fijo la materia de qué le estoy delegando al Poder Ejecutivo, es decir, el Congreso
fija las materias sobre las cuales y después eventualmente se realiza la delegación de esas facultades. Es como una escalerita. Esto es bien técnico, pero es para que la gente pueda entender a la hora después de enterarse que al final se baja la emergencia previsional o se baja la emergencia fiscal. Eso significará entonces que no va a haber sustento para que el Congreso le delegue facultades en esa materia. Claro. Así que yo creo que sí, lo que queda básico, es prioritario hoy es la delegación de facultades, privatizaciones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué discusión se está dando dentro de la UCR, Pablo? Porque hemos tenido la posibilidad de conocer que hay dos visiones o dos posturas distintas, diferentes. ¿Han podido superar esa instancia de lo que fue la semana pasada? ¿Y qué queda para las próximas horas? Bueno, para las próximas horas lo que nos va a quedar es una reunión de bloque, en primer lugar. En segundo lugar, siempre nosotros superamos esas visiones, porque el otro día uno me preguntaba, bueno, pero ¿cómo hacen teniendo dos posiciones? El radicalismo tiene más que dos posiciones y es rico en voces. A mí me pasa que hace 40 días asumí de diputado y te encontrás en una sala rodeado de gente de todo el país, de todas las provincias, con una mirada distinta, con una mirada que atraviesa de distintas formas al país y con idiosincrasias diferentes. Entonces, bienvenidas sean esas diferencias y nosotros las celebramos. Así que yo creo que naturalmente nosotros trabajamos para convivir con esas diferencias. Así que no es algo que nos haga mal ni que nos termine afectando. De hecho, realza las voces, realza las miradas. En nuestro caso particular, nosotros entendíamos que la mejor estrategia era que el radicalismo tuviese un dictamen propio. Sí. Y que al momento de después presentarlo en sociedad, dejaran claro cuál era la posición del radicalismo. Bueno, muchas de esas cuestiones que se marcaron en lo que se llama el dictamen de disidencia, que han firmado algunos amigos del bloque, están muchísimas de estas materias que el gobierno está recalculando y revisando. Así que, tanto sea porque no estuvimos en condiciones de poder acompañar el dictamen del gobierno, o los que sí lo hicieron y lo hicieron con esas disidencias, bienvenidas sean las dos posiciones para que el gobierno recapacite y revise su estrategia. Pablo, para entender cómo es el paso a paso, parlamentario, y que la gente también entienda, a partir del anuncio que hizo el ministro de Economía con la eliminación del paquete fiscal, ¿cómo se traduce en el Congreso? ¿Se tiene que elaborar un nuevo dictamen? ¿Se tiene que trabajar de vuelta desde las comisiones para hablar de un nuevo texto y llevarlo al recinto? ¿Cómo se da esa dinámica? Para que quede claro. Bien, para que quede claro, la instancia de dictaminar de las comisiones está agotada. Lo que va a quedar ahora es abierta la puerta para que el dictamen en el recinto sufra las modificaciones que ustedes están escuchando y van contando cada día que va pasando. ¿Sí? Las modificaciones que anunció el ministro el viernes van a tener que sufrir modificaciones en el recinto. Por eso es que ustedes están viendo la versión final de cómo quedaría la ley. No es que el dictamen esté así, sino cómo es que al momento de, a hoy, digamos, la ley podría estar saliendo de esta manera. Traducido de esa manera quedaría así. Bien, y te hago una pregunta, porque viste que hay como un rumor también de que se van a iniciar acciones si hay modificaciones en el dictamen y demás. Digamos, si se saca ese paquete que se anunció, no hay problema. Ahora, si hay modificaciones en el texto de lo dictaminado, ¿sí o tampoco? No, sí puede haber siempre y cuando sean en el recinto. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, del texto final del dictamen, creo, perdonen el grado de la falta de precisión, se había anunciado 7 emergencias, ¿sí? Originariamente la ley ómnibus tenía 11 emergencias, se pasaron a 7, es decir, se bajaron 4, y estoy leyendo que podrían bajarse 2 más. Claro. En ese sentido, ¿de qué manera se podrían bajar? Siguiendo tu pregunta, en el recinto. En el mismo recinto se presenta, muchas veces esa viva voz, dice el reglamento interno, ¿no? Algún diputado levantará la mano y sugerirá una nueva redacción para ese artículo. Claro. Así que yo a todos en redes, a los que me escriben en redes, a los que me van consultando y demás,
los vengo invitando a que sigan de cerca. Básicamente son siempre grupos, o sea, sectores interesados, tanto por la agenda ambiental o por la agenda cultural o lo que fuere. Les pido que hagan mucho hincapié en seguir de cerca ese día la votación en particular. Claro. No tanto la votación en general, sino que después se va a desglosar artículo por artículo, eso lo dice el 192 del reglamento interno, en donde se tiene que desmenuzar la ley que se está aprobando. En ese sentido, para el tratamiento particular, ¿cómo se están manejando? Digo, ¿están conversando para digamos, objetar o conversar o proponer modificaciones en algunos articulados particulares, o lo están haciendo de manera individual? Sí, porque han quedado cuestiones de redacción en muchos casos y en algunos casos cuestiones de interpretación. ¿Esto qué significa? Que para ninguno queda en claro tal o cual cuestión. Me vienen a la mente artículos que quedan diseminados en otros capítulos, artículos que afectan a, por ejemplo, los colectivos culturales y que están en el capítulo de justicia, artículos con, por ejemplo, vinculados a materia penal. El fin de semana sé que hubo, particularmente nosotros estuvimos trabajando sobre los temas de seguridad, tanto seguridad interna como seguridad externa, la legislación particular sobre los cortes de ruta, la jurisdicción. Son temas muy técnicos, pero sí, se va trabajando se va pasándole una lija finita al articulado para tratar de armonizarlo. Así que ese trabajo se va a dar constantemente. Esta situación que estuvimos viendo durante todas estas semanas, estos cambios, estas modificaciones, Pablo, ¿a quién se lo terminás atribuyendo? ¿A un logro de los gobernadores, un logro de los diputados o un primer fracaso del gobierno nacional? No, yo no me animaría a que sea un fracaso. Probablemente parte del gobierno sí entienda que es un fracaso porque bueno, nada, uno cuando llega en diciembre y asume, pretende darle una celeridad a esas transformaciones que quiere llevar. Depende de cómo el gobierno lo termine procesando. Yo creo que si el gobierno termina obteniendo una ley y vos lo mirás bajo este lente que te voy a invitar a todos los que nos están escuchando a que lo piensen de esta manera, el gobierno tiene 38 diputados y un puñado de senadores. Es decir, el ánimo de diálogo, de consenso que se está laburando en la política me parece muy importante, me parece más que considerable. Así que no, yo no creo que sea una derrota del gobierno, pero bueno, obviamente yo soy opositor, así que naturalmente tiendo a tener visiones distintas a las del gobierno. Ahora, tampoco me animaría a decir que es ni un triunfo de los gobernadores, ni un triunfo tampoco de los diputados que nos colocamos en la oposición. Al contrario, no creo que un gobierno que esté empezando de nuestra parte por haber agregado, pero digo, la ley ómnibus estaba plagada de sinsentidos, o sea, no tenía sentido, estaban desordenadas las prioridades, no se pueden ver todavía las herramientas que requiere el gobierno para dar sus primeros pasos. No hay a la vista un plan económico de estabilización. Lo que nos trae hasta acá es la paciencia de la mayoría de la gente que espera algo distinto. Yo veo desordenadas esas prioridades, por eso creo que, lejos de que sea un triunfo, me parece que muchas veces cuando una ley sale del Congreso es el resultado del equilibrio de todo esto y más. Porque, a ver, no le restemos importancia tampoco cuando yo hablo de los colectivos y de los grupos me refiero, por ejemplo, a los sectores que se veían alcanzados o afectados por la ley, ¿sí? No hablo de grupos necesariamente económicos, estoy hablando, por ejemplo, la infinidad de abogados que se acercaron al Congreso en las audiencias, a las cámaras productoras que nucleaban las distintas economías regionales, bueno, hay una infinidad de actores que participaron de las audiencias que a mí me parecen que es positivo. Por eso yo prefiero quedarme con una mirada global de todo el proceso, en donde el presidente ha despertado el Congreso, lo ha sacudido, y para mí ese es un punto de encuentro con lo que está haciendo Milei.
Te hago la última pregunta, por lo menos de mi parte. Vos hablabas, bueno, que se sacudió el Congreso, pero en ese sentido también hay como algunas señales bastante ríspidas, puntualmente por parte del presidente y de algunos ministros hacia el Congreso. Digo, en más de una oportunidad los han acusado de que si no aprobaban la ley ómnibus iban a ser los responsables del sufrimiento de la Argentina. Se ha hablado de corrupción. De hecho, el fin de semana Milei dijo, tenemos identificadas a las valijas y los valijeros. Quería conocer tu visión de esto. Eso forma parte de una infamia y aparte de una degradación de la política que antes Javier Milei nos tenía acostumbrado y ahora como presidente nos quiere seguir acostumbrando. Eso es completamente despreciable de parte del Poder Ejecutivo, de parte del gobierno, porque no es así. Lo que pasa es que la pregunta que yo me hago es la siguiente: cuando la ley salga con las modificaciones que estamos mencionando y demás, ¿a quién le va a echar la culpa al gobierno? Claro. O sea, en un momento la sociedad se va a cansar y el gobierno no va a encontrar culpable a quien señalar. Y el tiempo empieza a pasar, empieza a correr y lejos de cualquier, digamos, maniobra o señalamiento de su parte, para mí es el desprecio. Yo creo lo siguiente: para que la Argentina se transforme tiene que tener estabilidad económica y seguridad jurídica. Para tener seguridad jurídica necesitamos instituciones fuertes. Esto que parece una frase recontrahecha y recontradicha hasta el hartazgo, es clave. Significa que nosotros, cuando hablamos del gobierno, o en mi caso hablamos del Congreso, no hablemos en nombre propio, sino que lo señalemos en nombre de un conjunto de instituciones, que en nuestro caso representamos varios argentinos y argentinas, y en el caso del Poder Ejecutivo lo encarna el señor Javier Milei. Entonces, acá es donde tiene que abandonar la teatralización la política, y en donde la seguridad jurídica que hay que brindar para que la gente pueda comerciar, pueda acordar, pueda pactar y pueda exportar, producir, vender, que es un anhelo del gobierno, es clave que para eso exista seguridad jurídica e instituciones fuertes. Para mí fue un error que el presidente hablara de espalda al Congreso. Es una pésima señal. Es una señal de renuncia en ese aspecto, a buscar esa calidad institucional que necesitamos. Pablo, a ver, contabas hace pocos minutos que hace 40 días, ¿no?, que asumiste como diputado, que te encontraste con otros legisladores de otras provincias y estás como, interiorizándote de a poco en lo que es toda esta dinámica. ¿Qué escenario, por lo menos, pensás o crees que va a ocurrir el día de la sesión? No solamente dentro del recinto con el debate en sí, ¿no?, seguramente con posturas y con visiones y tonos calientes, sino también afuera, porque también está previsto que haya concentración por parte de la izquierda, como para meter de alguna u otra manera presión a los legisladores para que voten en contra de esta ley de bases. Mirá, yo creo que va a ser... es la primera vez que me voy a sentar a votar, más allá del día de la Asunción, que fue meramente interno de los criterios internos a seguir en los armados de los bloques, de las autoridades. Esta va a ser el primer ley que la mitad del Congreso, que somos nuevos, que recién llegamos, nos vamos a sentar en nuestras bancas para poder tratar esto, ¿no? Lo cual, según escuchamos, en mi caso es la primera vez que el Congreso desde el 84, que fue cuando se recuperó la democracia, está abierto. La experiencia, como les decía, global, resulta fascinante en el sentido de la verdad que yo mismo no tenía esta mirada del propio Congreso, cuando yo vengo diciendo que me da la sensación que se transformó como un hospital. Ves un grupo de diputados corriendo para un lado para atender a los de la pesca, otros corriendo para el otro lado atendiendo a los de la cultura, reuniones por todos lados. La verdad que en ese aspecto me parece que le hacía falta al país este sacudón que yo les mencionaba antes. Ese mismo día, el día de la sesión, ojalá que sea pronto, yo creo que no solo la participación y los que estén a favor o en contra, sino que sea de manera pacífica y que la sociedad entera pueda visualizar la idea y la opinión, no solo el voto de cada uno de todos nosotros. Por eso yo
al principio les decía, y voy invitando por todos lados a que sigan de cerca las sesiones. Va a ser una sesión muy importante, histórica, porque va a dejar en claro qué mirada tiene la política de los temas que tanto nos importan y tan sensibles son para todos nosotros. Pablo, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Les mando un abrazo grande. Te mandamos un beso. Pasaba Pablo Juliano, entonces, diputado nacional de la Unión Cívica Radical.